noches, hermanos. Nos da mucha alegría, mucho gozo en el Señor que nos permita tener una vez más una nueva emisión de nuestro programa Familia, Semilla y Esperanza. Deseamos realmente que hoy se esté reunida la familia y que podamos reenviar la liga que les acaba de llegar para que otros puedan disfrutar de esta bendita experiencia de Dios. Hoy tenemos un programa muy especial y por el cual les pedimos que estemos muy atentos porque tenemos un invitado muy especial, Monseñor José Rafael Palma Capetillo, obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis de Jalapa, ya está con nosotros y en un momento más estará impartiendo la charla para todos nosotros, la familia en el proyecto de Dios. Entonces, los invitamos para que sigan reenviando la liga, sigan invitando, sigan participando de esta forma. Vamos a iniciar con un canto inspiración de nuestro hermano Gelasio Cruz, miembro también de nuestra comunidad Nueva Jerusalén de la parroquia de Nuestro Señor del Calvario, y el cual Dios le ha dado esta inspiración para este canto que se llama, Gelasio, Maravilloso Dios, para el cual vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la gracia de esta bendición a través de nuestro hermano Gelasio. Muy buenas noches. Queremos decirle con este canto que tenemos un Dios maravilloso, que aún en los momentos difíciles de nuestra vida, Él nos acompaña y la experiencia de estar con Él es como subir a la cima del Tabor. Y eso nos sostiene en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Vamos a entonarle este canto al Señor. Cuando la soledad hace presa de mi vida, tú me ayudas a encontrar siempre la mejor salida. La experiencia de tu amor me hace caminar y me sostiene. Es bálsamo a la hora del dolor y de esperanza en aquel que viene. Por eso yo te amo, Dios. Por eso yo te adoro, Dios. Por eso yo te amo, oh maravilloso Dios. Eres la fuente de la vida, eres la meta de este caminar, eres quien cura todas mis heridas, tú eres a quien quiero amar. Por eso yo te amo, Dios. Por eso yo te adoro, Dios. Por eso yo te amo, oh maravilloso Dios. Por eso yo te amo, Dios. Por eso yo te adoro, Dios. Por eso yo te amo, oh maravilloso Dios. Oh maravilloso Dios. 。
Un fuerte aplauso para nuestro hermano Gelasio Cruz y al Señor sobre todo por el carisma, por el regalo, por el don de la letra y de la música que le ha inspirado para este canto tan hermoso de poder reproclamarle al Señor como ese maravilloso Dios que tenemos. Y qué mejor que hacerlo que nosotros como parte de una familia en el cual hemos ido descubriendo paso a paso esas maravillas que Dios hace en nuestro favor. Entonces, hoy, una vez más, el Señor nos va a bendecir abundantemente, por el cual hoy queremos invitarlos a que participen en nuestro programa. Si gustan, escuchen dentro de lo que escuchen o dentro de lo que necesiten como familia, los invitamos para que participen haciendo alguna pregunta, alguna inquietud que pudieran tener. Como ya lo dijimos a un inicio, para los que se acaban de conectar, tenemos un invitado muy especial, Monseñor José Rafael Palma Capetillo, obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis de Jalapa, y el cual va a darnos una charla muy hermosa, muy bonita, ¿sí? Entonces, sí es importante que participemos, y esto los dejamos para que lo empecemos a hacer a partir de del tema, y bueno, a través del Facebook, ahí hacer sus comentarios, ahí hacer sus preguntas. Muy bien, pues vamos a entrar en materia propiamente, presentando a nuestro invitado de esta noche. Monseñor José Rafael Palma Capetillo nace en Mérida, Yucatán, el día 11 de septiembre de 1955. Fue ordenado diácono el 5 de junio de 1980 y posteriormente, un año después, es ordenado sacerdote el 14 de junio de 1981. En 1982 obtuvo una licenciatura en Teología Moral por la Pontificia Universidad Gregoriana y a su regreso a México inició su ministerio pastoral como párroco, prefecto y profesor. Más tarde desempeñó el secretario canciller y vocero de la Arquidiócesis de Yucatán y secretario ejecutivo del Consejo Presbiterial. Presidente de la Comisión Diocesana de Ética y de la Comisión Diocesana para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de Yucatán. El 2 de abril del 2004, su Santidad San Juan Pablo II le nombró como nuevo obispo auxiliar de Yucatán y como obispo titular de la antigua diócesis de Bailis. Más adelante, ya el Papa Francisco lo nombra el día 28 de abril de 2016 como obispo auxiliar de nuestra queridísima arquidiócesis de Jalapa. Dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ha ejercido de miembro de la Comisión de Vocaciones y Ministerios y coordinador de la Dimensión de Pastoral Vocacional. Esto es una muy breve semblanza de su trayectoria y por el cual hoy nos da mucho gusto poderlo recibir. Agradecer al Señor esta bendición que tenemos para toda nuestra audiencia, los que han sido afines y han sido constantes para nuestras transmisiones de Familia Semilla de Esperanza, una noche muy especial para que hoy los invitamos a que la aprovechemos abundantemente y participemos a través de los correos. Por lo cual vamos a recibir a nuestro obispo auxiliar, José Rafael Palma Capetillo, con un fuerte aplauso y los dejamos en su presencia. Muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder hacer esta referencia al tema de la familia, que desde luego quizá ustedes se pregunten cómo un sacerdote, un obispo puede hablar de la familia si la ha dejado y no ha fundado una familia, ¿verdad? Y en cierto modo tendrán razón, pero cabe decir que todos, incluyéndonos a nosotros, hemos salido de una familia y convivimos con la familia. En el caso mío, yo convivo con mis hermanos porque mis papás ya están con Dios y con mis sobrinos, con los sobrinos nietos. Y además nosotros tenemos oportunidad de conocer y dar seguimiento, tratar a muchas familias
Incluso pues tenemos oportunidad de escuchar a una y otra parte de los miembros de la familia algunas cosas que no se pueden decir, no se pueden contar ni siquiera a otros miembros de la familia, y por lo tanto no es que sepamos más ni sepamos menos, pero todos tenemos una experiencia de la vida familiar y la estimamos mucho con todo lo que eso significa, ¿no? Ante todo, pues nosotros sabemos que cuando se habla de la familia de Dios, ordinariamente pensamos en la iglesia, y es correcto porque es una expresión que se atribuye a la iglesia como familia de Dios. Pero en su origen, el término más preciso para referirse a la familia de Dios es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la familia divina, porque en ella se funda toda unidad, en ella se inspira el amor y, desde luego, toda referencia a la vida familiar, a la vida comunitaria, a la unidad, siempre es con referencia a Dios. Con Dios nos sentimos más amados, más unidos, más familia. También dentro de las referencias que nosotros hacemos, le llamamos Sagrada Familia a la unión que en Nazaret tuvo la Virgen María con San José y el niño Jesús. Un ambiente de familia. Así le llamamos la Sagrada Familia, porque de acuerdo a lo que la Iglesia ha sostenido, en esa familia nosotros encontramos lo que se han llamado las virtudes domésticas, que en realidad todos estamos llamados a vivirlas. Esas virtudes son, ante todo, el trabajo, la oración y la caridad, vividas en armonía, vividas con equilibrio. Porque el trabajo, cumplido con grande responsabilidad, nos ayuda a cada uno a ocupar nuestro lugar dentro y fuera del hogar, de acuerdo a lo que realizamos. De manera que ni el trabajo debe ser un pretexto para decir que estamos tan absorbidos y cansados que no tenemos tiempo para orar, ni la oración una excusa para decir que descuidamos el trabajo. Trabajo y oración, como lo vivieron la Virgen María y San José al lado de Jesús, y nos siguen recordando este importante ejemplo que todos tenemos que aprender a vivir. Y desde luego hay un famoso dicho que señala que la caridad empieza en casa. Es cierto, empieza, pero no termina, porque la verdadera caridad tenemos que realizarla ayudándonos unos a otros, pero también recordando que el verdadero amor, la verdadera caridad tiene una proyección de hacer obras en favor de los demás. Y esto no podemos perderlo de vista con todo lo que significa. Nosotros recordamos también en la Sagrada Escritura que Cristo convivió con sus discípulos como en familia. El Evangelio nos dice que Jesús eligió a los que Él quiso para que estuvieran con Él, para que lo acompañaran en todo momento. Y formaron así la comunidad de los primeros discípulos. Y ellos son los fundadores de la iglesia, que para nosotros es la familia de Dios, y Cristo les concedió la capacidad de anunciar el Evangelio y dar su vida por la verdad de Cristo. Y eso también nosotros lo admiramos. Y algo muy hermoso es que nos relata el Evangelio que Cristo visitó muchos hogares, creando un ambiente sumamente agradable. Compartió muchos momentos, como la mención de Betania, donde Jesús se sentía en casa al lado de Lázaro, Marta y María, 3 hermanos, que lo hacían sentir en su propio hogar. Cristo convivió con ellos. Fue a casa de Pedro, de Mateo,
de Zaqueo, de muchos otros con los cuales además compartió la comida, el descanso y otras experiencias, algunas de dolor y otras de alegría, donde Jesús siempre llevaba un mensaje de salvación. Este múltiple ejemplo que Cristo quiso señalarnos en los misterios revelados por Él acerca de su persona divina en permanente relación con la realidad de la familia, nos invitan a proclamar con firmeza que somos parte de la grande familia de Dios que es la Iglesia y que como hijos de Dios debemos dar testimonio permanente de amor, comprensión, respeto, lealtad, perdón mutuo y unidad en la Iglesia para que el mundo nos reconozca como discípulos misioneros de Cristo. De manera que eso es lo valioso en un hogar, en una familia, que hay un amor mutuo. No basta nada más que de una parte una mamá ame mucho a sus hijos, los hijos también tienen que amar a su madre y un esposo a su esposa, mutuamente tienen que amarse los esposos. Ese es el verdadero amor, es la verdadera unidad que nosotros debemos conocer y cultivar. Por otra parte, es muy importante considerar que el concepto de familia entre nosotros los mexicanos, incluso se habla que es un concepto que se maneja en América Latina, es un concepto amplio, porque cuando hablamos de familia, no solamente nos referimos al papá, la mamá y sus hijos, sino es un concepto más amplio. Hay personas que llaman tíos o primos, parientes, hasta hermanos a otras personas, que es algo muy valioso porque significa que el concepto de familia se amplía a los padrinos, a los vecinos, desde luego a los abuelos, a los tíos, que son personas cercanas y por lo tanto cuando se habla mi familia, se está entendiendo pues todos aquellos que forman parte de la convivencia que nosotros podemos tener. Incluso algunos amigos, bienhechores, nuestros padrinos, les llamamos familiares, porque así nos consideramos como parte de una buena relación con ellos, con un amor tan grande que hasta sentimos como si se comparara o existiera ese lazo de sangre. El Papa Benedicto llamaba la atención que si nosotros buscamos muchas palabras que Cristo dijera acerca de la familia o del matrimonio o de la relación entre los parientes, son pocas, incluso algunas frases son duras, porque Jesucristo habla que hay que preferir a Dios antes que a cualquier otro pariente, y habla de que el matrimonio tiene que ser muy sólido, muy firme. Sin embargo, dice el Papa Benedicto, el discurso más hermoso y significativo que Jesús nos dice acerca del valor, del amor de la familia y del tiempo que hay que dedicarle, lo encontramos en su ejemplo de Nazaret. Él se pasó un largo tiempo de su estancia en este mundo en un ambiente de familia. Qué discurso tan bello, tan profundo, tan permanente para todos nosotros podemos recibir cuando nos damos cuenta que Jesucristo quiso nacer de una mujer, tener un papá adoptivo, estar en un ambiente de familia y que para todos nosotros siempre tendrá un significado muy grande y muy valioso. Algo que no podemos perder de vista es una referencia a esta virtud tan importante que le llama San Pablo y que está inspirada en las mismas palabras de Cristo, que el amor no puede faltar en la familia, un lazo de amor, un amor comprensivo, paciente, respetuoso,
que tiene pues todas esas características que menciona el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. El amor o caridad es una virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y el Papa Juan Pablo I, en los pocos discursos que dijo como sumo pontífice, describió el significado del amor. Y él dice que así como Julio Verne, el famoso escritor que habló de la vuelta al mundo en 80 días y presentó unas historias maravillosas hasta del futuro, de los submarinos y del viaje a la luna. Y decía esta descripción: amar significa algo desde dentro que te empuja, te inclina, te lleva, te hace ir con ánimo hacia lo que amas o a la persona que amas. Amar, dice el Papa Juan Pablo I, significa viajar, correr hacia lo que amas. Amar a Dios es viajar con el corazón hacia Dios. Un viaje precioso, pero el viaje comporta a veces sacrificios, como todo recorrido. Pero estos no nos deben detener. De manera que todos podemos experimentar el amor que Dios nos tiene y todos tenemos que convertirnos en testigos del amor de Dios. De hecho, los esposos cristianos, los católicos, cuando hacen un compromiso, el primer compromiso es que se convierten en testigos del amor de Dios. Hay que aprenderlo. Todos los días aprendemos a amar, aunque uno diga, ya tengo mucha experiencia, ya conozco a esta persona. Todos los días aprendemos a amar y los hijos y todas las descendencias son otra expresión del amor. Uno de los aspectos más importantes de este tema de la familia dentro del proyecto de Dios es recordar que la familia tiene una misión. Todos en la iglesia tenemos que ser misioneros. El Papa Pablo VI lo decía muy firmemente: la iglesia o es misionera o no es iglesia, porque solamente tenemos que anunciar el evangelio y esa es nuestra tarea principal. No podemos cansarnos de anunciar la verdad del evangelio. Ni siquiera una pandemia puede detenernos, porque siempre, aún encerrado y en silencio, anunciamos la verdad del evangelio. Lo importante es que a lo largo de nuestra vida sepamos descubrir cada uno nuestra misión, cada uno la realidad que tenemos que asumir y tenemos que ofrecer. Siempre en toda diócesis hay lugares lejanos, difíciles, donde pues no ha llegado el evangelio, que se califican como lugares especiales de misión, porque hay que anunciar el evangelio, porque hay que ir recorriendo, porque todavía no conocen a Dios, no han asimilado los mandamientos ni la ley de Dios. Entonces son lugares de misión y esos lugares hay que apoyarlos. Existen lugares lejanos en el África, en la India, en la China, en el Japón, donde hay muy pocos católicos, pero también entre nosotros tenemos rincones, espacios a los que no ha llegado el evangelio. El Papa Juan Pablo II decía que incluso hay espacios en las diversiones, en las escuelas, en las universidades, ciertos centros de trabajo donde se hace a un lado a Dios, el evangelio, los valores del reino, y hay que cumplir nuestra misión. No podemos detenernos. Y cada miembro de la familia asume una misión que compartimos, que Jesucristo lo dijo: van a reconocer que son mis discípulos si se aman unos a otros. Hay otras características sumamente importantes, pero la característica principal es el amor. Entonces nuestra misión
como parte de una familia, de una comunidad, de la grande familia de Dios que es la iglesia, todos tenemos que aprender a ser testigos del amor del Señor, todos los días, con la mirada, con el lenguaje, con las actitudes, con el servicio. No podemos cansarnos de servir con amor. Algunos servicios nos cansan, pero todos somos servidores de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, esta realidad de la misión que tenemos que cumplir, hay que conocerla, hay que aplicarla, hay que reforzarla, hay que animarla, pero cada día sigue siendo más urgente el que sepamos conocer el Evangelio y ayudemos a darlo a conocer a los demás. Algunas aplicaciones. En la familia se definen de modo admirable los roles de cada uno de sus integrantes, los cuales han de ser asumidos cada vez con más responsabilidad. Los derechos y las obligaciones familiares, mayormente difíciles de cumplir, nacen al fundarse un nuevo hogar por el compromiso de los cónyuges. De la familia nacen los ciudadanos y esos encuentran en ella la primera escuela de virtudes sociales que son el alma de la vida y el desarrollo de la sociedad. Esto lo decía el Papa Juan Pablo II. Es importante que, aunque es un tema muy conocido porque todos lo manejamos, pero incluso cuando se habla de los derechos de la familia, de los derechos de la mujer, de los derechos de los niños, de los derechos de los jóvenes, frente a un derecho siempre hay un deber. Y los derechos no son absolutos. Tenemos derecho a muchas cosas, que se nos respete, que se nos ame, que se nos cuide. Pero al mismo tiempo tenemos que cumplir todas nuestras obligaciones con la misma precisión, con la misma entrega, con la misma fidelidad, porque si no defendemos una cosa muy parcial, que caemos en lo ridículo, que no se puede educar, ¿verdad? Y siempre la manera correcta es ayudar a que la persona siempre crezca, ¿verdad? Y es importante asumir ese rol que todos tenemos, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestro rol importante. A mí me gusta mucho decir de que la responsabilidad que tienen los papás con sus hijos es educarlos, acompañarlos, animarlos, aconsejarlos, porque hay que reconocer que los papás por naturaleza son los primeros y mejores consejeros de sus hijos. Les hagan caso o no, los escuchen o no, pero los padres de familia conocen a sus hijos desde el vientre materno, desde que fueron bebés, ya fueron conociendo algunas tendencias o algunas impresiones o su carácter. Pero efectivamente son los que mejor pueden animar y aconsejar a sus hijos, ¿verdad? Por eso el deber de dar ejemplo, de apoyarlos, es magnífico. Y efectivamente la tarea de los padres de familia no concluye a los 18 años o cuando los hijos se casan. La tarea de los padres de familia es de toda la vida. No tiene día libre, ni vacaciones, ni jubilación. Es de siempre. Claro que prudentemente, es una broma, ¿verdad? Pero dice que si existiera el 11º mandamiento, sería no meterse en lo que no te importa. Y por eso debe uno ser prudente, no estar chupando la sangre, pero algunas cosas que conversan delante de nosotros, asuntos que estamos enterados, pues hay que decir una palabra, un consejo, con toda precisión y con toda claridad. El mejor modo, pidiendo al Espíritu Santo que nos inspire, pero nunca traicionar la verdad para que efectivamente el Señor siga iluminando la conciencia de cada uno de nosotros. Todos lo necesitamos. Y aunque en un principio nos cause rebeldía escuchar algunas cosas, a nadie le gusta que lo corrijan, no solo por soberbia, sino nos incomoda, pero siempre la verdad nos da esa libertad. Los padres de familia
son los primeros evangelizadores de sus hijos, comenzando porque ellos tienen la oportunidad de enseñar las primeras oraciones a los niños. O sea, no es un cuento del ángel de la guarda, es una verdad. Todos tenemos un ángel protector, no siempre le hacemos caso, pero todos tenemos. Y Él nos aconseja y nos protege, y mientras más somos conscientes que estamos bautizados, que somos protegidos por Dios, por los ángeles, mejor entendemos que las cosas no suceden por casualidad o por buena suerte, sino porque Dios nos protege a través de su amor y de sus ángeles, ¿no? Y esas oraciones, los padres de familia los enseñan, son los primeros evangelizadores. Así, con el ejemplo y ayuda, los hijos aprenderán la dinámica vocacional de que tu lugar en este mundo nadie lo puede ocupar, porque enseñarán a sus hijos a ser responsables y fieles. Aprender a cumplir la palabra, pero cumplirla en el nombre de Dios. El Papa Francisco nos ha presentado varias veces algunas frases para todas las familias del mundo, que yo quiero recordarlas en los encuentros con las familias. Y encontré unas frases del encuentro mundial del año 2018, un encuentro mundial de las familias que fue en Irlanda. Voy a leer estas frases porque me parecen muy hermosas. Dice: la familia es el lugar más importante para transmitir la fe. Fíjense qué hermoso. No doctrinas equivocadas, no permitir que hayan otros errores o cosas que alejen de la fe, porque ahora es muy fácil. Cuidado, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho las personas que estudian algo de filosofía o de teología o cualquier otra carrera, o psicología, que estudian leyes. Tienen una formación maravillosa porque tienen ya un sentido crítico. Desde la prepa o en la secundaria se aprenden a tener un sentido crítico con la historia que estudiamos, lo que fuera. Y hay personas que por su educación tienen un sentido crítico muy bueno, no criticones, no metiéndose en todo y asomándose donde les da la gana, no, sentido crítico, o sea, observar, fijarse si hay alguna expresión extraña, pues sí, fijarnos bien de dónde viene y hacia dónde nos lleva, ¿no? Dice, tenemos que alimentar nuestra fe. Lo que no alimenta nuestra fe no sirve. Entonces, fijarnos qué programas de televisión vemos, qué libros leemos, qué comentarios hacemos, cómo alimentamos nuestra fe, qué recursos usamos, ¿no? Entonces, el primer y más importante lugar para transmitir la fe es el hogar, a través del sereno y cotidiano ejemplo de los padres que aman al Señor y confían en su palabra. Otra frase del Papa es: la familia debe tener como base el perdón. Gestos pequeños y sencillos de perdón, renovados cada día, son la base sobre la que se construye una sólida vida familiar cristiana. Los niños aprenden a perdonar cuando ven que sus padres se perdonan recíprocamente. No están guardando rencores, tú me hiciste, que van llevando cuentas del mal. Algunos dicen, no, hay que perdonarse porque todos somos seres humanos que cometemos errores y necesitamos expresar nuestro perdón mutuo por amor, porque así nos ama Dios y así nos perdonan, aunque no lo merezcamos, ¿no? Si entendemos esto, podemos apreciar la grandeza de la enseñanza de Jesús sobre la fidelidad en el matrimonio. Por eso el Papa Francisco ha repetido: Dios nunca se cansa de perdonarnos, nunca se cansa. Nosotros somos los que decimos, ay, qué pena que yo vuelva a decir este pecado, ay, volví a tropezar con la misma piedra. Dios nunca se cansa de perdonarnos, siempre nos recibe con los brazos abiertos. Y esa lección de perdón
nosotros tenemos que aprenderla, porque tenemos que aprender a perdonarnos unos a otros. Podemos no estar de acuerdo con cualquiera de los miembros de la familia, que no nos parezca, pero estar subrayando, ay, mis heridas y qué dolor. Hay que llevar la cruz con dignidad y con amor, porque así nos enseña el Señor, ¿no? La familia genera paz. En toda sociedad, las familias generan paz, porque enseñan el amor, la aceptación y el perdón mutuos, que son los mejores antídotos contra el odio, los prejuicios y la venganza que envenenan la vida de las personas y las comunidades. Y dice el Papa en aquella ocasión, como enseñaba un buen sacerdote irlandés que recorrió muchos lugares de México, el padre Patricio Peyton, que hizo la cruzada de oración en familia y promovió el rezo del rosario. Y aquí cita el Papa la frase del padre Peyton: la familia que reza unida permanece unida. Un mundo que reza es un mundo en paz. Por eso la familia unida, rezando, irradia paz, la transmite, la contagia. Y esto pues, es una tarea que tenemos. Una familia así, dice el Papa Francisco, puede ser un apoyo especial para otras familias que no viven en paz. Porque no dejan en paz, no tienen paz en su conciencia, ni dejan en paz a las otras personas. Y eso es muy desagradable. Entonces, es importante, aun cuando a veces hacemos alguna dinámica, ¿cuál es tu cruz? A veces decimos, no, mi cruz es mi suegra, mi mamá, mi hija, mi esposo, mi esposa. Siempre le echamos la culpa a la cruz que nos representan otras personas. Ojalá no sea así, pero no nos damos cuenta que a veces nos hemos hecho nosotros susceptibles. La cruz es tu carácter, es que eres muy llorón o llorona, todo como princesita francesa. Ay, me hicieron esto, ofensa. Entonces, no le echemos la culpa a otras personas que nos están haciendo pesada la cruz. Ojalá no sea así. Al contrario, debemos ser motivo para ayudar a llevar la cruz de los otros. Pero muchas veces estamos haciendo que no dejamos en paz a la otra persona. Entonces, aquí el Papa dice, recuerden que la familia genera paz. La iglesia es una familia de familias. La iglesia es efectivamente una familia de familias y siente la necesidad de ayudar a las familias en sus esfuerzos para responder fielmente y con alegría a la vocación que Dios les ha dado en la sociedad. El amor siempre da vida. La familia es el ámbito no solo de la generación, sino también de la acogida de la vida que llega como regalo de Dios. Cada vida nueva nos permite descubrir la misión más gratuita del amor que jamás deja de sorprendernos. Es la belleza de ser amados antes. Los hijos son amados antes de que lleguen, dice el Papa Francisco en el documento sobre la alegría del amor. Y finalmente el Papa nos dice en el documento de la alegría del amor, dice, la alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de toda la iglesia. Porque lo que vive una pequeña familia, lo vive la grande familia de Dios, que es la iglesia. Bien, vamos a escuchar algunas preguntas para tratar de comentar un poquito sobre el tema y finalmente yo les voy a dejar una tarea de unas preguntas para que reflexionen en su casa. Sí, como no, monseñor, claro que sí. Vamos a hacer las primeras preguntas para que nos vaya iluminando con respecto de nuestro tema de hoy.
Bueno, aquí no tiene el nombre, pero es la pregunta concretamente. ¿Cómo saber o cómo descubrir los lugares de misión que tiene mi familia? ¿Cómo saber o cómo descubrir los lugares de misión que tiene mi familia? Ya nos hablaba un poquito ahí de la misión de la familia, ¿verdad? Sí, bueno, los lugares de misión están definidos, el propio hogar es un lugar de misión, ¿verdad? Pero también los lugares donde nos desenvolvemos. Pero incluso en las diversiones debemos escoger francamente qué nos ayuda a divertirnos, a pasar bien el tiempo. Y no importa si vamos a tomar un helado, hasta si vamos al cine, disfrutar y comentar, pero fijarnos y saber seleccionar algo que nos instruya, que nos ayude, que nos edifique, que aprendamos, ¿no?, a convivir unos con otros. Y desde luego los espacios donde trabajamos, donde nos desenvolvemos, no hace falta y a veces no se escucha tan fácilmente el hablar directamente de la misa o de Dios o de alguna cosa sagrada, pero el testimonio, la fidelidad y la vida íntegra son una lección de la enseñanza de Cristo y de la Iglesia que estamos ya anunciando la verdad del Evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando hay oportunidad de predicar, se predica, y si no, con el testimonio se está hablando. Muchas gracias, monseñor. Efectivamente, lo más importante es lo que se ve de cómo vivimos. Una siguiente pregunta, dice, ¿es mi ambiente cotidiano o puede ser uno que no haya yo visto? No entiendo esta. Bien, otra, ¿considera que se ha relajado el rol de educar en el supuesto de entender y respetar a los hijos? En nuestros días, ¿considera que se ha relajado el rol de educar y de entender y de respetar a los hijos? Bueno, ciertamente hay un cambio en la manera de educar. Muchas cosas son positivas porque se habla de que se ha ido tomando conciencia de que en lugar de regaños y golpes y maltratos, que en alguna época sirvieron mucho una buena bofetada dada a tiempo, ahora se habla de saber ayudar a los hijos, motivarlos, y siempre esa gran lección de la educación es, si vamos a llamar la atención, vamos a corregir, también tenemos que animar y alentar lo que se está haciendo bien. O sea, la verdadera educación consiste en hacerle ver a las personas las cosas, aunque les den trabajo hacerlas, pero también animarles y darles sus espacios de libertad que todos debemos tener, ¿no? La educación actualmente es diferente, tiene muchas ventajas, pero siempre es una responsabilidad de los padres de familia educar a sus hijos y educarlos bien, ayudarlos a que se sientan amados, comprendidos, pero también que vivan de acuerdo a la enseñanza de Cristo, o sea, que no se salgan del huacal, como se dice popularmente, ¿verdad? Gracias, monseñor, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo ayudar a los adolescentes que han sido afectados en esta pandemia en su forma de relacionarse con los demás? Bueno, la pandemia nos ha traído a todos mucho desconcierto. Algunos expertos decían que uno de los errores principales, además de la pandemia, había un exceso de información y por eso algunas personas se sentían confundidas. Pero estamos en otro momento, los secretarios de salud nos dicen que hemos perdido el miedo al contagio del dengue, de la neumonía, de las influencias, que han llevado a mucha gente a la tumba y que siguen afectando a nuestro mundo. Y ya no le tenemos miedo, imprudentemente. Las normas de higiene, de buena distancia, de protección, siempre nos van a servir y qué bueno que nos han reeducado. Pero no podemos vivir como tratando a los demás injustamente como se hizo en los primeros siglos, de considerar a los leprosos enfermos y despreciados, como alguna vez se trató a los enfermos de VIH, mirándolos con desprecio, y ahora el tener miedo de relacionarse con otras personas porque es una falta de caridad y de amor al prójimo.
No es posible vivir de esa manera. Protegerse, cuidarse, todo eso sirve. Y ya usa ya el saludo de puñito y muchas cosas, ¿no? Y personas que quieren dar algún abrazo. Todo con moderación, todo con un buen sentido, pero no caer en exageraciones que pudieran hacernos daño en una manera equivocada de cuidarnos, cuando en realidad siempre deberíamos tener cuidado de nuestra salud y cuidar al prójimo. Si nos da algún catarro, alguna tos y todo, pues nosotros mismos cubrirnos y alejarnos y a mí cuando me da un catarro, le digo, nadie me dé un beso, ni me salude, ni me dé la mano. Con un catarro, porque debemos ser higiénicos. No, no me importa, a mí sí me importa. Entonces, por higiene, para no contagiar a nadie, porque se contagia muy fácil. Van las formas de decir, tenemos que aprender a relacionarnos, aprender a convivir con todos y gracias a Dios hemos aprendido a ser más limpios, higiénicos y pulcros, como deberíamos ser toda la vida, ¿no? Y bueno, adicional a esta pregunta que Monseñor nos está sugiriendo, recomendando estos detalles, complemento de la pregunta sería también en el sentido también de para los adolescentes que de alguna manera este aislamiento les pudo haber afectado, sobre todo en las cuestiones de la fe, ¿verdad? En las cuestiones de la fe, para volver a creer en sí mismos, para abrazar la fe, retomar el camino en la fe y para tener esperanza, ¿sí? ¿Qué les podría sugerir a los adolescentes que tuvieron tanto tiempo en aislamiento y que ahorita tienen que volver a las escuelas, volver a relacionarse, pero sin que se pierdan en cuestiones de nuestra fe? Bueno, lógicamente, con los medios que hemos tenido que usar de muchas reuniones virtuales y clases virtuales y cursos virtuales, no estábamos todos preparados, ni siquiera los jóvenes y adolescentes, todos nos sentimos a veces medio destanteados, ¿verdad? Y hemos aprendido algo. Y desde luego, pues todos reconocemos que así como una reunión familiar, un evento religioso, una clase, siempre es mejor presencial que virtual, porque la necesitamos y se aprende mucho más y se disfruta mucho más y se sacan mejores frutos, pues así debemos nosotros entenderlo. Entonces, si un tiempo hubo gente que no pudo ir a la misa por restricciones, qué bueno, pero el hambre de Dios y la necesidad que tenemos de Dios, no podemos perderla. Si ponemos el pretexto, ay, veo por la tele que no está uno enfermo grave y al enfermo grave le sirve de consuelo, no le suple la misa, porque necesitamos, no es lo mismo ver un menú por tele que ir a buscarlo y comértelo. Y la comparación es imperfecta. Necesitamos de la ayuda que Dios nos da. Necesitamos expresarla y vivirla. Ya es otro momento. De una pandemia siempre aprendemos mucho y tenemos que salir mejor. No dar marcha atrás y estar peor y quedar enfriados y con malas costumbres. Es otro momento, nos vamos recuperando con las sanas medidas para no perder de vista todo lo que Dios nos sigue enseñando, ¿verdad? Muchas gracias, Monseñor. De verdad que esto pues no es una respuesta solo para adolescentes y jóvenes, sino para todos nosotros como adultos. Y tiene razón, ¿no? Si vamos a otras cosas, si vamos por necesidad a trabajar, si vamos por necesidad a otras, ¿cómo es que no vamos a ir a la Eucaristía? ¿Cómo es que no vamos a ir a la oración? ¿Cómo no vamos a ir a ver a nuestro Señor Jesucristo en el sagrario, verdad? Entonces sí, es muy importante y muchísimas gracias. Pues hasta aquí las preguntas del auditorio. Vamos a pasar a la parte reflexiva de las que nos va a seguir acompañando Monseñor Palma. Sí, la primera pregunta que les marco como tarea para reflexionar en casa es que nos fijamos que una mención de las virtudes domésticas, trabajo, oración y caridad. ¿Cuál es la virtud que te llama más la atención de la familia de Nazaret? ¿Cómo la describes y cómo influye en tu vida? Oración, trabajo
y amor mutuo. ¿Cuál te llama la atención? ¿Por qué? ¿Y cuál puedes fomentar más en tu corazón y en tu hogar? Comenzando contigo mismo, ¿no? Virtud. Segundo, ¿eres capaz de llevar la cruz de cada día, incluso cuando la llevas con tu familia, por cualquier necesidad? Porque tienes que madrugar o llegar tarde, porque tienes que preparar algunas cosas, porque tienes que soportar a alguna persona que está pasando un momento difícil o alguien que se ha enfermado. ¿Cómo llevas la cruz? Con tu familia, porque cada uno tenemos una historia familiar, pero tenemos que aprender a mirarla como la historia de la salvación que Dios nos ha regalado. Tercera pregunta, que es algo clave. ¿Acaso eres a veces para los demás miembros de tu familia el causante o la causante de hacer más pesada la cruz que cada uno tiene que llevar? O sea, ¿tú haces pesada la cruz de otros? ¿O más bien eres como el sireneo que ayudas a cargar la cruz a otros? ¿Tú eres motivo de cruz o la ayudas a llevar? Que todos tenemos una cruz que tenemos que afrontar, ¿no? Finalmente, ¿cómo puedes hacer más firme tu compromiso con Cristo? ¿Eres capaz de ayudar a tu prójimo y sobre todo a otras familias? Tenemos que ser modestos, que no podemos resolver los problemas de todos, aunque nos sobrara tiempo y dinero y facultades. No podemos resolver todo, pero sí escuchar, dar una palabra de aliento, dar ejemplo y compartir lo que somos y tenemos con los demás. Pero a mí me gusta mucho citar el ejemplo de San Francisco de Asís, cuando traía un pedazo de pan que le habían regalado y le pedían de comer, partía el pan a la mitad y se sentaba a comerlo con el pobre. Compartía el pan, no se lo negaba, no se lo daba todo, también él tenía hambre, ¿no? Pero el detalle de sentarse a comer. Qué ejemplo tan bello, qué sentido de solidaridad tan hermoso. Ese tipo de iniciativas también nosotros la podemos tener. Siempre hay algo que podemos compartir con los demás, con nuestra propia familia y con otras familias. Hay algo que podemos compartir. Que Dios nos ilumine para que sepamos hacerlo con amor, ¿verdad? Que es la clave. Muchas gracias, Monseñor. Estas últimas puntos como para reflexionar, ¿verdad? Como para ir de tarea. Para los que no las pudimos anotar porque pues, estamos aquí en la transmisión o los que las estén viendo y no lo anotaron, bueno, pues lo podrán ver ahí por Facebook, ¿verdad? O por YouTube, que están en el canal de nuestra comunidad. Volver a revisar esta transmisión y ahí esas preguntas que son muy importantes para que las tengamos en cuenta para nuestra vida. Bueno, vamos cerrando ya esta parte de esta charla y pues agradecemos su participación. Vamos a mandar algunos saludos de los hermanos que se conectaron. Saludos a Sandra Luz López Loya, a Melitón Domínguez, a Berta Suárez Lobato, a Luz del Carmen García, a Gabriela Gómez Salgado, Rosalba Sandoval, Cris Castellanos, Fernanda de la Cruz, Eva Betancourt. Saludos también a Maggie Castellanos, a Mari Gabriel y a Gladys de los Santos. Vamos también a mencionar algunos comentarios que nos han hecho a través de la transmisión. Dice Juan y Franciscana: muchas gracias, querida familia Nueva Jerusalén, por invitar a Monseñor Palma y darnos esta preciosa charla de la familia. Somos una hermosa familia, Dios los bendiga en abundancia. Juana Franciscana. Y otros comentarios: muchas gracias, Monseñor, por este tema tan bien estructurado que nos ayuda a ver el valor de nuestra familia. De parte de Antonio Padua, excelente expositor, menciona también.
Otro comentario de Luz del Carmen. Gracias, Monseñor, por compartir su sabiduría en una forma tan sencilla y clara. Que Dios lo bendiga. Y Fortino Reyes dice, excelente respuesta, Monseñor. Es una falta de caridad el no relacionarse con los demás. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Estamos ya terminando nuestro programa de Familia, Semilla y Esperanza. Muchas gracias a Monseñor José Rafael Palma Capetillo, que nos ha acompañado en esta noche. Y bueno, para terminar y cerrar con broche de oro nuestro programa, le vamos a pedir a Monseñor Palma que nos bendiga, que nos dé la bendición a los que estamos presentes y a los que están a través de la transmisión. Vamos a recibir la bendición de Monseñor Palma. La paz esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y toda su familia y les acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy presentes. Muchas gracias a todo el equipo que estuvo aquí trabajando, los que estuvieron tomando nota, el camarógrafo, el del audio, el de la computadora, todos los hermanos de la Comunidad Nueva Jerusalén, a todos. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga a su hogar. Y recuerden que esto es familia, semilla y esperanza. Hay que seguir sembrando con esperanza por un mundo mejor. Ahí tenemos embarazaditas que están por días, otros ya van naciendo. Es una bendición de Dios la familia y hay que cultivarla, hay que fomentarla y hay que pedirle a Dios que los bendiga a todos. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo programa. Gloria a Dios. Señor, que eres amor, te alabo y bendigo por mi vida y por mi familia. Lugar desde donde aprendo. Lugar donde el amor me lo ha explicado todo y me lo ha resuelto todo. Gracias porque llevo impreso en mi cuerpo, desde el principio, tu imagen divina y por lo tanto la capacidad de expresar el amor. Y entiendo que mi esencia de ser persona solo la realizo existiendo con alguien y aún más profunda y completamente existiendo para alguien. A tu familia santa de Nazaret confío mi familia, para que la bendigas y se convierta en manantial de nuevas y santas vocaciones. Prepara los corazones de quienes somos padres, para que con amor seamos para nuestros hijos guías seguros hacia los bienes espirituales y eternos. Y conceda a nuestros hijos crecer a imagen de tu Hijo, en sabiduría y gracia, y acoger generosamente el don de la vocación divina que tú has sembrado en sus almas, al darles el soplo de vida. Gracias, Señor, porque has venido hasta aquí, y te has parado a poca distancia, muy cerca de mi familia. Gracias, porque me haces entender que la vida es una ola de sorpresas, una ola más alta que la muerte, y me pides guardar en mi corazón, para mí y para los míos, tus palabras. No tengan miedo jamás. Siembra en mi familia semillas de esperanza y fe, y permite que se desarrollen con raíces profundas y den frutos abundantes para tantas almas que lo necesitan. María Santísima, guarda de todo mal a mi familia y ruega a Dios para que estas peticiones sean escuchadas. Amén.